Ahí te llegó. Ya es tiempo, vamos a empezar. Capítulo 5 de la carta de Rav Shaul a los romanos. Una carta que hasta ahora lo que está haciendo es un debate entre dos paradigmas, el paradigma grecorromano y el paradigma hebraico. Nos llevó por el problema de la justificación frente a Dios. Eso es lo que él está desarrollando y hace hincapié en que primero, lo más importante, primero es la teshuvá y después vivir los mandamientos. Como esta es una carta leída desde la teología cristiana, las ideas que se tienen son todas las ideas cristianas, donde hay una pelea entre el cristianismo con el judaísmo, invocando una superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es de leer la carta despojados de esa pelea y tratando de comprender las ideas que él vuelca, de dónde saca sus ideas, qué es lo que está queriendo decir en el fondo. Bueno. El otro problema que tenemos es que los cristianos han hecho 853.433,4 traducciones y para que el lector la entienda mejor, la hacen más cristiana y cada vez se alejan más de las ideas originales. Entonces leemos, la Biblia de Jerusalén dice una cosa, Reina Valera 60 otra, la Nueva Biblia Internacional, que es me la vendieron como que era la mejor de todas, es muy cristiana, porque traduce de acuerdo a la mentalidad cristiana, entonces es de una religión. Así que es complejo, es muy complejo entender los escritos del rabino Rav Shaul como un rabino y no como el apóstol San Pablo, que murió en Roma, según dice la tradición cristiana. En fin. ¿Saben por qué Pedro murió en Roma? ¿Tienen alguna idea de eso? No saben. ¿Eh? Son cristianos y no saben. ¿Cómo puede ser eso? Que a Pedro le gustaba viajar. Le gustaba mucho viajar. Entonces se tomó un avioncito a Roma y vino el coronavirus. Y quedó en cuarentena. Y como era judío había que matarlo. Bebo. ¿Eh? Bebo. No, acá en Córdoba decimos bebo. Y hay toda una controversia respecto a eso. En realidad no se sabe. A ver, para el cristianismo murió en Roma, bla, 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 pero no hay pruebas históricas. No las hay. Uno dijo que el otro dijo que el otro dijo. No hay. O casualidad que después en Roma se establece la iglesia fusionada con el Estado. O casualidad, ¿no es cierto? Así todo el cristianismo se fundó de esa manera. ¿Y alguno sabe por qué murió pata para abajo? Digo, cabeza para abajo y pie para arriba. Porque era tan santo que dijo, no puedo morir como mi maestro. Chan, chan. La crucifixión es horrible, es una muerte espantosa. Y cabeza para abajo, que la sangre se te acumule en la cabeza mientras te ahogás en esa posición, es una muerte muy, muy terrible. Les recuerdo que en el pueblo judío el ascetismo no se practica. Y invocar el mayor sufrimiento para morir, para ganar más justificación frente a Dios, es una idea estoica de los romanos, no es una idea judía. Fíjense cómo está todo mezclado. Entonces, bueno, hay una cierta versión que escuché que me pareció muy interesante. Es interesante, no digo que sea así. Dije que es interesante. Es que al morir cabeza para abajo, él invierte las tres esferas superiores. Keter, Jochma y Binah. Las invierte. Keter, Jochma y Binah son las tres esferas superiores. Están arriba del árbol de la vida. Al morir hacia abajo, él las invierte, indicando que en Roma estaría el árbol de la muerte y no el árbol de la vida. Una explicación muy interesante.
para aquellos que les gusta el misticismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Desconozco si es así o no, pero me pareció muy interesante. La verdad que es muy interesante. Keter es corona, Josma y Binah, conocimiento y sabiduría. Lo invertís y entonces tenés lo que tiene que estar arriba, está abajo, lo que tiene que estar abajo está arriba. No por Yeshua, sino por lo que estaba haciendo Roma con una creencia del pueblo judío, que es una inversión total. Tal es así que eso terminó siendo, el desarrollo del cristianismo es una oposición absoluta a todos los conceptos judaicos. Bueno, me fui por la rama, vamos al capítulo 5 del libro de Romanos. 5.1. ¿Quién lo lee? Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, dice acá, sí. Bien, esto ya lo veníamos desarrollando. Es la muná, la fe, es el mérito que nos alcanza a través del Mesías, y siempre y cuando lo consideremos nuestro Adón, nuestra autoridad, nuestro rabino. Bárbaro. 5.2. Por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántas palabras lindas? ¿Qué quiere decir con todo esto? No queda tanta vuelta, ¿no? La gloria, la esperanza, ¿qué? Más vueltero que... Parece un político, no un cabalista este muchacho. O sea, si ponemos nuestra manera de vivir la Torá como la enseña Yeshua, obtenemos la justificación y obtenemos otra cosa más, la presencia divina en nosotros. Ese es el mérito que nos alcanza el ello. ¿Y qué pasa cuando está la presencia divina en nosotros? Nuestra alma empieza a transformarse. Empieza a hacer lo que el alma tiene que hacer de manera más rápida y más correcta. Todo el mundo transforma su alma, todos. Unos mejor y otros peor. Hay un camino que es más directo, que es el camino del Mesías. Y cuando no te ocupas en transformar tu alma y en superarte, entonces Dios te da un lindo problemita, chocas, te roban, o te pasa algo que te sacude por completo. O sea, o te ocupás o te ocupás, no hay mucha opción. Bueno, versículo 3. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. Bien. Primero, justificación frente a Dios. Segundo, la presencia divina. Y tercero, todo lo que va a decir ahora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, según una traducción, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué otra versión hay de 5.3? Que no sea tribulación la palabra. ¿Desaparece alguna otra palabra? A mí me aparece, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Bien. En vez de tribulación, sufrimiento. ¿Alguna otra palabra? Pruebas, a mí me aparece pruebas. Pruebas. ¿Qué versión es? Esta es nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Wow. Bueno, la versión católica dice problemas. Quiere decir que ni siquiera los cristianos se ponen de acuerdo en qué es lo que está hablando. No es lo mismo el sufrimiento, la tribulación, el problema. Ni la paciencia ni la perseverancia, porque hasta ahí hay diferencia. Exactamente. Entonces, todo esto produce algo en nosotros. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, en el común de todo lo que vamos a leer, vamos a tratar de entender qué es lo que produce esto en nosotros. ¿Sí? No puntualicemos en tal cosita, porque ni los mismos cristianos que han traducido del griego se ponen de acuerdo de qué es. ¿Sí? Acuérdense que todo esto es un griego
arameo en realidad. Es una mezcla, es un griego mal hecho del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, que el griego koiné no existe, solamente el griego koiné existe en el Nuevo Testamento. En realidad esto es hebreo traducido al griego y traducido mal. Entonces por eso pasa todo esto. Pero bueno, les voy a leer en Reina Valera 60, que es la más clásica de todas, para tener la idea general. Acá lo que importa es la idea. Y no solo esto, 5.3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De qué está hablando? O sea, viene un pastor que no sabe absolutamente nada de cuestiones judías, recorta los versículos y del púlpito te habla del sufrimiento y de la esperanza, que Dios te da el Espíritu Santo y que entonces, y así, dale que dale. No está hablando de eso, está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? El que se da cuenta, le regala un chupetín. Y bueno, el rabino los premia, che. Chupetín baratito, esos que son así redonditos son los más baratos que hay. Está hablando de Abraham. Abraham, el padre Abraham, si viene hablando de Abraham, de la fe de Abraham y la justificación por la fe, y que entonces, ¿y quién pasó por la prueba? ¿Y la prueba que le produjo? Paciencia. ¿Cuál fue su prueba? No tenía hijos. Acuérdense que viene hablando de la fe de Abraham. No tenía hijos. ¿Y quién me va a descender? ¿Quién va a ser mi descendencia? ¿Este Damaseno? Este es un hijo de un idólatra, el Damaseno Eliezer. No puede ser mi descendiente. Entonces tuvo que tener mucha paciencia, hasta que Dios le dijo, mirá las estrellas, y vas a tener un hijo. Pero Dios, tengo 99 años, ya no funciono para eso. No, pero vos vas a ver que las estrellas. Y entonces Dios le dio placer a Sara, y Sara tuvo a los 9 meses un hijito. Y eso le fue contado por justicia. El proceso de Abraham es lo que está citando en este momento Rav Shaul. Ese proceso ahora es para nosotros también, por la fe de Abraham. En contra del proceso del legalismo o la rigidez para vivir la Torá. Que es de lo que viene hablando nuestro amigo Rav Shaul. ¿Y cómo llegó Abraham a captar esa profecía? Mediante la comunicación con Dios, mediante el Espíritu Santo. No que se le metió el Espíritu Santo, la comunicación con Dios es el Espíritu Santo. ¿Entienden? Sí. Si no, esto es una pelea entre mi fe y la ley. Y discúlpenme, no hay una ley, hay una Torá. Y hay una manera de vivir la Torá. ¿Qué es lo que está tratando de explicar Rav Shaul? ¿Por qué necesita hacer todo este desarrollo este buen hombre? Porque no se olviden que en el mundo greco-romano lo que importaba eran las virtudes. La valentía, el coraje, la fe, todas virtudes humanas. Entonces, toda la gente que no era judía, pero que eran prosélitos, venía de esa cultura. Y por el otro lado, él tenía los otros que estaban leyendo, que eran los judíos que tenían todo el judaísmo rabínico cargado encima. Y él está en el medio de ambas cuestiones, tratando de hacerles entender qué es el Mesías. ¿Cuál es la acción del Mesías? Bien, sigamos. Versículo 6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Así dice acá.
¿Otra versión? La Biblia de Jerusalén. A ver, No, esta es la Biblia de Jerusalén, la que Ok. yo leí. ¿otra versión? Porque Cristo, Sí, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. esa es Reina Valera 60. ¿Otra versión más? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, el Mesías vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¿Qué versión es esa? Esta es la de Nueva Traducción Viviente. Bueno, No dice Mesías, dice Cristo, ¿no? sí, no, pero esa no es una traducción, eso es teología cristiana. La Pero nueva está bien. versión. Acá. ¿Qué dice la nueva versión internacional? A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Perdón, ¿no? Pero en ningún lugar habla de salvación acá. Sino que cuando éramos débiles, ¿se dan cuenta de lo que es el cristianismo? El cristianismo le mete palabras al mismo Pablo. Entonces, ¿qué le está diciendo decir a Pablo? Que éramos débiles de salvarnos y entonces vino Cristo para salvarnos. Pero el versículo no dice eso. Dice que éramos débiles, que no teníamos fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Para mantenernos en la estabilidad de la fe de Abraham. Acá tengo la versión católica también. Espera un poquito. No éramos, no nos podíamos mantener no nos podemos mantener en la fe de Abraham, porque la fe de Abraham es estabilidad. Entonces, en su tiempo, el Mesías muere por todos aquellos que no pueden mantener la fe en Abraham. ¿Para qué? Con Abraham o en Abraham. ¿Para qué? Para darnos su mérito. ¿Para qué le sirve el mérito? Es el plus que te completa para poder transformar el alma. Ese es el sentido de Mashiach ben Yosef. ¿Qué decías, Leandro? No, que acá tengo también la versión de la Biblia católica. Ajá. A ver. Amén. Bueno, Cómate el la 5, hostia. el cuerpo de Cristo. Digo, el 5:6. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Ahí está. Más o menos. Está diciendo. Acá, Igualmente está planteando que antes éramos pecadores y ahora con Cristo ya no somos ahora más no. pecadores. Lo que pasa es que algo que es mentira. Por lo menos ahí tenía el término de debilidad y no de Exactamente. no de Entonces, salvación. del versículo 7 en adelante va a empezar a desarrollar algo que es una contraposición entre Adán y el Mesías. Que esto está leído desde el cristianismo con una superioridad de Cristo sobre Adán. Pero no es lo que dice Rab Shaul. Él está hablando desde otro lado. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 7. Ciertamente es apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces él está diciendo que nadie ha morido por, nadie ha hecho lo que el Mesías hizo, que es el mérito del Mesías. El mérito del Mesías no es sanar gente. El mérito del Mesías es morir como Yeshua ben Yosef, pasar por todo el proceso que pasó, ser rechazado por el pueblo y en todo momento, mantenerse con la fe intacta en el camino de la divinidad. Tenía el poder, desde el mismo poder, de no pasar por esa circunstancia, sin embargo, aceptó su misión en sí mismo. Bien. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Ajá, muy bien.
¿Y por qué somos pecadores? Según el cristianismo, porque nacimos con el pecado original. Bien. Y además, eso está bien. Y además, Porque tenemos impulso del mal, impulso del bien. ¿sí? Y además, ¿está mal ser pecadores? No, pienso que no podemos conocer el bien, sino, o sea, nuestra mirada es dual. No podemos reconocer el blanco sin tener el negro, Ujú. para vivir acá en esta dimensión, en este mundo físico. Pienso, no sé. Ujú. Qué preguntas que nos hace Rabino, ¿eh? Sí, ¿Por la qué nos verdad que hace sí. esas preguntas? Está bien las definiciones que están dando. El impulso del bien, el impulso del mal. Todos somos pecadores porque Adán pecó y entonces todos somos pecadores. Está todo bárbaro. Se los hago más sencillos. Se los hago, focalizo en Torá. Este es un tipo que escribe desde la Torá. La Torá tiene todo un sistema de un entramado de harás y no harás, de mandamientos, ¿sí? Y después una serie de sacrificios para acercarnos a Dios. Y ahí los sacrificios son por haber transgredido, por haber quebrado, por haber ignorado, por esto, y también cuando lo hacemos porque no sabemos. O sea, la Torá cubre, los sacrificios de la Torá cubren todo el espectro. Nosotros podemos decir, pero yo no conocía esa misma, no me la enseñaron, no la leí, no este, no el otro. Entonces Dios dice, bueno, también para esto tenemos un sacrificio. Si hay un sacrificio también para eso, también hay un proceso de teshuvá. Entonces, por lo tanto, el problema no es ser pecadores. El problema es volver o no volver a la Torá. Tomar el reconocimiento de que podemos equivocarnos. Tener en cuenta de que tenemos que aprender algo más. Que no sabemos todo. De ahí, ¿qué es más importante? ¿Teshuvá o Torá primero? Que era el gran debate que había en la generación de Yeshua. ¿Sí? En el sentido de que ¿cómo empezar? ¿Cómo volver al camino? Primero te mando a estudiar Torá y después cuando aprendiste venir a hablar conmigo, sí, te digo qué tenés que hacer para que Dios te perdone. O primero te digo, está todo bien, está todo bárbaro, te diste cuenta, te felicito, bueno, ahora anda y aprende Torá para no volver a cometerlo. Son las dos grandes disputas. ¿Estamos? ¿Mm? Por lo tanto, versículo 9, fíjese lo que dice. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si estamos justificados por su sangre, esto es otra, vuelvo al mismo, el mérito de Yeshua, como Masías ben Yosef, es el mérito que nos cubre, que nos alcanza, ¿sí? Cuando Dios, ¿qué? Cuando Dios nos juzgue, porque Dios va a juzgar a todos. Cuando morimos vamos al Sheol, Sheol de Shaal, a la Inquisición de Dios a nosotros. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Hiciste bien? ¿Hiciste mal? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Entonces, ese plus que nos falta, ese plus lo da el Mesías. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está haciendo acá Rab Shaul? ¿Qué es esto? Esto es un principio rabínico. ¿Cuál es? Es un clásico principio rabínico. Calva Homer, lo liviano y lo pesado.
Es una contraposición, que es todo lo que él va a hacer ahora. Va a contraponer continuamente. ¿Qué está contraponiendo? Que fuimos enemigos y que somos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, el primogénito, el alma del Mesías. Ese es el hijo, ¿no? El hijo en mayúsculas, eso es traducción, bla, 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 bla. Y ahora que estamos reconciliados, por lo tanto somos salvos. ¿De qué somos salvos? El pecado. ¿Que Dios no nos va a juzgar? No, Dios nos va a juzgar. De nuestro impulso del mal. Y Señor, el mérito del Mesías nos ayuda a crecer y desarrollar nuestra alma. De lo cual somos nosotros responsables. Pero el mérito del Mesías, si vivimos la Torá como Él enseña, nos ayuda en el momento del juicio divino. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué somos enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Por qué dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿De dónde saca? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Los judíos son los enemigos que no creen en Cristo? No, eso dicen los cristianos. Eso es religión. No. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Por qué? ¿Porque somos pecadores? No, no es por eso, si Dios da la teshuvá. No es por eso. Lean después Lamentaciones, Ejá, capítulo 2, versículo 5, donde el profeta Irmiau, si fue el autor de Ejá, de Lamentaciones, como se plantea, se queja del pueblo de Israel diciendo, lo parafraseo, olvidaron la Torá y entonces viene la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, si olvidamos la Torá, no hay teshuvá. Si no hay teshuvá, no hay mérito del Mesías. Y ahí sí que estamos en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de caret. Caret es cuando cometemos actos con alevosía. Y esos son los únicos actos que la Torá claramente dice que sos cortado de Israel. Es decir, entre comillas, te morís espiritualmente. Descendés espiritualmente, para explicarlo. Cuando actuamos con alevosía. Cuando hacemos el mal y no me importa el otro, eso es alevosía, para hacerlo más sencillo. Entonces ahí descendés espiritualmente. Perdés conexión con la divinidad. Al punto tal de poder quedar afuera de Israel. En lo práctico, la persona cuando cometía un acto de caret, se dice que su alma es separada de Israel directamente. ¿Mm? Bueno. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos hemos reconciliado. ¿Alguna otra palabra que no sea reconciliado? Versículo 11. ¿Todos dicen reconciliado? Muy bien. ¿Qué significa que recibimos la reconciliación? Que estábamos separados de la divinidad y que ahora el Mesías nos está ofreciendo la posibilidad de la yejidá, de la unión con Dios. Siempre y cuando estemos cubiertos por el mérito del Mesías. Y estar cubierto por el mérito del Mesías significa vivir la Torá como el Mesías la enseñó. Alejándonos de el desarrollo de el ego mientras vivimos la Torá.
que es la pelea final que está teniendo Rav Shaul en todo su desarrollo. ¿Mm? Bueno, entonces todas las Biblias van a tener el titulito, Adán y Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el titulito, Adán y Cristo. Muy bien. Adán era Racing, Cristo era Independiente. Esto es así. Por eso Adán es de la antigüedad y Cristo de la modernidad. No sé qué Biblia lee, Rabino. La que me conviene, muchacho. Por tanto, acordate, cuando me muera me tenés que llevar banderas rojas. Por tanto, el rojo el rojo para la cábala es un color positivo. Fíjense ustedes que para el cristianismo se convierte en la seducción, en esto, en lo otro. Todo el catolicismo invirtió todo lo que es la cábala. Eso tiene que ver por los desarrollos cabalistas en España. Por lo tanto, la camiseta independiente es cabalística. Ya está, listo. Baja el micrófono. La de argentinos también, ¿eh? Esos son unos buchones de cuarto. Listo, baja el micrófono. Sigamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Obviamente, traducción mejor, traducción peor, obviamente está hablando de pobrecito de Adán. Obvio, ¿no? Obvio. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Qué es lo que hizo Adán? Siguió los consejos de la malvada LL. Y no, siguió los consejos no de LL. LL es Lilith. Siguió los consejos de Java. Java quiso alcanzar el conocimiento del bien y del mal. Rotular, esto es bueno, esto es malo. Y Yetzer Hara y Yetzer Tov. Adán siguió a Java y entre los dos generaron el desarrollo del Yetzer Hara, el impulso del mal. Entonces, por la desobediencia de uno, se produjo el ingreso de la muerte. ¿Cuántos mandamientos tenía Adán? Uno. Uno solo. ¿Cuál? Que no comiera No del comer árbol. del árbol. Bastante inútil resultó el tipo, ¿eh? Nosotros tenemos inciso 13. Era muy poquito lo que tenía que hacer Adán. ¿Mm? Pero era más difícil. Porque lo tenía Dios ahí. Y veía lo que era Dios. Estaba bueno. Estaba bueno. Y para Java era más difícil todavía. Java es más perfecta que Adán porque fue creada después. Y la percepción de Java era la esencia divina. ¿No? Se le metió la serpiente por ahí. Quiero ser como Dios. Y por ese pequeño error se entiende que empezó a existir la muerte. En el plan divino, no, por como está narrada la Torá, no había intención de muerte, sino de eternidad. Entonces la temporalidad comienza a partir del Yetzer Hara, del impulso del mal. Fíjense el versículo 13. Y de ahí en más se desparrama la muerte. Y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el desarrollo y Yetzer Hara continuó de generación en generación y eso hizo que el hombre se alejara cada vez más de la divinidad. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. ¿Cuándo no hubo Torá? En el jardín del Edén, pero después se entiende de que una leve percepción
de esa Torá celestial que veníamos hablando, los capítulos anteriores, había en Noé y en Abraham. Torá hubo siempre. Como dice Leandro, muy bien, la Torá celestial existió siempre. La Torá física es un reflejo, una manifestación de la Torá celestial. Acá Rav Shaul está haciendo la contraposición en el medio de Matán Torá, de la entrega de la Torá. Entonces, hasta Moisés no hubo la Torá general como la conocemos nosotros manifestada, hacé no hagas. Al no haber ley general, excepto para ciertas personas, las otras hacían lo que más bien le parecía. No tenían guía como para hacer teshuvá. No había opciones. No se olviden que Noah fue considerado justo en su generación, no que era un justo, sino que de acuerdo a dónde estaba y cómo se desarrolló, bueno, entonces en ese clima y en esa vivencia era considerado justo y por eso Dios, mediante la gracia, lo amó, qué sé yo, y lo salvó del diluvio, todo lo demás. Pero no había una serie de mandamientos que estipulara qué hacer y qué no hacer. ¿Estamos? Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué Adán es figura del que ha de venir? Por ser el primer hombre. Sí. Es un paralelismo con el alma del Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Adán estaba todo condensado, hombre, mujer, masculino, femenino, en el estado ideal, el jardín del Edén. Hasta ahí es el proyecto. Y era a imagen y semejanza de la divinidad. O sea, era hermoso el tipo. Rubio, de ojos celestes, grandote. Eva estaba totalmente enamorada. Tan enamorada que le mintió el pecado. Lo dominó y lo controló. A este lo dominó. Dicho y hecho. Le hizo una comida y lo mató. Adán es el prototipo del alma primigenia, el primogénito, que se equivocó. Pero es el primogénito, es el prototipo, es el hombre que vive en el jardín del Edén. Cuando el hombre que vive en el jardín del Edén desarrolla el Yetzer Hará, el impulso del mal, porque cataloga de bueno y malo, se aleja de la divinidad y entra en el proceso de la muerte, de la separación de la divinidad. Sigo yo. Pero el don, la palabra don debería ser gracia acá. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo y Yeshua Mesías. Es decir, está haciendo otra vez el Calva Homer. La gracia esta, que es el amor de Dios que nos lleva a la Teshuvá, no nos vino por la transgresión de Adán. Sino por la gracia de un hombre. Fíjense qué interesante, la gracia de un hombre. Yeshua Mashiach, o sea que Yeshua es un hombre. Es decir, la acción de Adán nos lleva al Yetzer Hará. Si queremos ser como Dios, eso nos lleva a la muerte. Si queremos ser como Yeshua y seguirlo y seguir la Torah como él la enseñó, eso nos lleva a la vida. Eso es lo que está diciendo. En nosotros, en todos nosotros, hay algo de Adán y hay algo del Mesías.
¿Qué es lo que tenemos de Adán? El Yetzer Hara y el Yetzer Tov, el cuerpo. Porque Adán recibió cuerpo, las pieles, cuando se dio cuenta que estaba desnudo, eso es porque recibió cuerpo, todos recibimos cuerpo. Con Yeshua recibimos su mérito de cómo vivir la Torá, para que haya menos transgresión y no haya muerte. Versículo 17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por lo que hizo Adán, entonces vino la muerte, la separación de Dios, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es, si por la acción de Adán vino la muerte de uno solo, a muchos, la muerte, entonces, si es así para uno, Kal Vajomer también va a ser así para el otro. ¿Cuánto más va a ser a través de el mérito del Mesías de recibir muchos otros su abundancia? Hasta aquí, la concepción es que la acción de Adán, y esto es muy rabínico, la acción de Adán es lo que produjo lo que el cristianismo va a llamar también como el pecado original, que para el pueblo judío no es comer la manzana o haber tenido sexo con Eva o ese tipo de cosas, es la separación de Dios. Quedamos todos separados. ¿Escuchan al rabino o yo solo no lo escucho? Citar otra vez. Baruch Hashem. Bueno, menos mal. Vieron, siempre hay posibilidad de teshuvá. Bien. Bueno. Ya lo estamos proclamando Mesías entonces. Amén, hermano. No se olviden de depositar su 10% para el Mesías. No se olviden. Sí. Bueno, les decía que lo que este hombre está tratando de explicar, básicamente, y a través del Kal Vajomer, haciendo este y este, es que con el error que se mandó Adán, todos quedamos en un sistema que nos aleja de la divinidad, producto del desarrollo del Yetzer Hara. Sean gentiles, griegos o romanos, o sean judíos, de religión judía, que desarrollaron todo un sistema para vivir la Torá. Unifica a todos y dice, pero ahora vino el Mesías. El Mesías, acuérdense que el concepto de Mesías en el pueblo judío es la yejidá, es la unión con la divinidad, la única alma que se puede unir con la divinidad. Y que nos trae el camino para que todos podamos evolucionar hacia Dios. Entonces, si uno metió a todo el universo en un tremendo problema, va a haber otro que va a restaurar todo ese problema. Y ese es el Mesías. Acuérdense que en esa época todavía se debatía, como en la actualidad en el pueblo judío, si va a venir un Mesías, si no va a venir un Mesías, cómo va a ser el Mesías, qué va a ser el Mesías, qué no va a ser el Mesías. Para eso, cuando tengan tiempo y ganas, se leen todo el Talmud, que son 22 tomos, y entonces van a poder, 22 tomos, cada tomo son unas 1000 páginas, página más, página menos, son 22.000 páginas, ahí buscan, y cuando terminan, me odian. Habían grandes debates. Y él trata de poner todo en situación respecto a lo que, obviamente, Rav Shaul cree, que es lo que nosotros creemos también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. El don de la justicia. Así que por la transgresión de uno viene la condenación a todos los hombres, de manera por justicia de uno. Versículo 19. Porque así como a la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
O sea que nosotros somos justos. Yo he escuchado mucho esto en la iglesia evangélica y me ha puesto los pelos, que tenía muchos cuando era joven, muy duros, que ahora somos justos por la sangre de Cristo. Eso un rabino jamás lo pudo haber dicho. Nunca. Lo que el rabino está diciendo es que, como les vengo diciendo cada 2 segunditos, por el mérito del Mesías, es que nos completa frente a los actos erróneos que seguimos cometiendo. ¿Por qué seguimos cometiendo actos erróneos? Porque todos tenemos Yetzer Hara y todos seguimos caminando con el Yetzer Hara, y entonces de a poquitito hay que controlarlo, dominarlo, sublimarlo, el tema que ustedes más quieran. Mientras tanto, la ayuda que recibimos para todo eso, nosotros que declaramos que creemos que Yeshua es el Mesías, es el mérito del Mesías. ¿Sí? Porque si nos creemos justos, caemos en el mismo error que los grupos que rechazaban a Yeshua en su momento. Cuando uno dice, yo tengo la verdad y te voy a explicar cuál es la verdad, y te da la Biblia, y esta es la verdad y te da una Biblia, está haciendo exactamente lo mismo que hacían los fariseos, los saduceos, los esenios. Todos tenían su librito, listo, y acá está todo. Y tenés que creer así. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando uno dice que tengo toda la verdad, porque la verdad, listo, es lo mismo. Es exactamente igual. Bueno. Lo que sucede es que Rav Shaul no está haciendo teología, no está creando una religión. Se lo ha leído y se lo ha enseñado así. Lo que está haciendo Rav Shaul es hablando sobre misticismo. ¿Qué es el alma? ¿Cómo es la acción del Mesías en el alma del hombre? Esto es misticismo puro. Y el misticismo en el pueblo de Israel nunca está en contra de la lectura simple de la Torá. Por eso enseñan los rabinos que hasta los 40 años no es bueno estudiar Cábala. No se está preparado. ¿Por qué? Pero no a los 40 años cualquiera de nosotros. No. Está pensado para el pueblo judío eso. ¿Por qué? Porque primero tenés que saber bien Torá. Después tenés que saber bien el Midrash. Después tenés que saber bien el Talmud. Después de todo eso, estudiás el Zohar. Porque si no, el riesgo que se corre es zambullirse en la Cábala, pero no tener base. ¿Y la base cuál es? La Torá. Sin Torá no hay alimento espiritual. Porque no tenemos sustento. Y no se olviden que este es un mundo físico. Y acá todo tiene que tener su sustento. Eso es lo que ha hecho que el cristianismo se desarrolle como se desarrolló. Mataron el Antiguo Testamento, como lo llaman, y desarrollaron una cosa totalmente ajena a la realidad. Bueno, sigamos, porque se me duermen. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, hermano. Esto quiere decir que los judíos son todos unos pecadores y ahora los cristianos tenemos la gracia del Señor. Porque la ley es mala, porque si no fuera por la ley, no habría pecado. La ley es del diablo, pero nosotros tenemos al Dios Padre que es amoroso, celestial. Las veces que habré escuchado semejante barrabasada. Pero la Torá se introdujo para que abundase el pecado. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué la Torá se introdujo para que abundase el pecado? Porque es cuando queda claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Queda muy clarito. Entonces cuando queda claro, el hombre, frente a la divinidad, no tiene excusa.
Porque el parámetro de la justicia divina va a estar basado en la Torá, no en otra cosa. Entonces se hace público qué es lo malo, es muy evidente qué es lo malo. Y cuando se hizo tan evidente qué es lo malo, tan malo, que el Talmud dice que en aquellas generaciones, en Israel, las escuelas se odiaban las unas contra las otras. Fíjense a qué degradación llevó el Yetzer Hará al pueblo que había recibido la Torá. Entonces, viene la gracia del Mesías. Eso es, sobreabundó la gracia del Mesías. ¿Qué es la gracia del Mesías? Que recibimos un mérito para la justificación de nuestros horrores. Para que así como el pecado reinó para muerte, la obra de Adán, el Yetzer Hará, sea el que conduce a la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, ser nuestro. Así también la gracia, este amor, que es previo a la Teshuvá, de Dios a nosotros, reine para justificación, nuestra justificación mediante el mérito del alma del Mesías, para que tengamos vida eterna, si es nuestro Señor, Señor nuestro o nuestro Señor. Señor en hebreo es autoridad. Si es Él nuestra autoridad. ¿Autoridad en qué? Autoridad en cómo vivir la Torá. En otras palabras, y mucho más sencillo, sin todo este pensamiento circular que está haciendo Rav Shaul, que es típico de los fariseos, circular y discutir y volver y por acá y por allá, dice una y otra vez lo mismo, espiraladamente, una y otra y otra y otra vez lo mismo. Es decir, Abraham tenía un mérito, ese mérito nos alcanza, el mérito de la fe, la estabilidad, antes de la Torá, después vino la Torá. Ahora fíjense ustedes, con Adán vino la muerte, es decir, el desarrollo de Yetzer Hará. Con el Mesías viene el otro mérito. El mérito que nos completa para poder sobrellevar el error que cometió Adán, ante el cual estamos todos salpicados, que es el Yetzer Hará, el impulso del mal, el egoísmo. ¿Y cómo llegamos a ese mérito? Si lo declaramos como nuestro maestro. ¿Maestro de qué? ¿Maestro de la vida? No, maestro de la Torá. ¿Y a dónde nos lleva esto? Al Olán Abá, al mundo por venir. ¿Para qué? Para alcanzar la reconciliación con Dios, es decir, la unidad con la divinidad. En el hebreo es la adhesión a Dios, el dikduk, la adhesión con la divinidad. Y todo este proceso, ¿cómo comienza? Cuando hacemos teshuvá. Cuando hacemos teshuvá y después vivimos Torah. Todo este proceso comienza así. Y eso es lo que está Rav Shaul desarrollando en el capítulo 5 del libro de los Romanos. No está diciendo que Cristo es superior a Adán. Está diciendo que hubo una acción que trajo una consecuencia y que ahora hay otra acción que trae la consecuencia opuesta. Todo eso dentro de un plan divino. Esto no es algo que cayó del cielo, sino que son las distintas etapas de la revelación divina, cómo se van dando. Sin Adán, nosotros no existiríamos. ¿Nunca pensaron eso? Si Adán no se hubiera equivocado con Java, ni siquiera hubieran tenido hijos, porque no tenían cuerpo. No hay cuerpo, no hay hijos. Entonces,
entre comillas, es como que el error de Adán no está tan mal. Por el error de Adán venimos nosotros. Entre comillas, dije, ¿no? Al estar nosotros, bajamos, tenemos que subir. Por nosotros mismos no podemos. ¿Qué es lo que quiso hacer Adán con Eva? Regir la existencia. Entonces Dios, por un amor que no tiene que ver con nuestra conducta, sino que parte de sí mismo, tenía preparada el alma del Mesías para que las almas descendientes de Adán puedan volver a él. ¿Y en qué momento vino el Mesías? En el momento de mayor oscuridad en el pueblo de Israel, cuando ya nos odiábamos por querer tener la interpretación correcta de la Torá y la gente se había alejado muchísimo, por las cosas que veía, como pasa en la actualidad. Pasan continuamente. Entonces se necesitaba, era un tiempo de gran caos, se necesitaba reunificar. Acuérdense que es el mundo de los opuestos, de la oscuridad a la luz, del caos, la unificación. Bueno, colorín colorado, capítulo 5 de Romanos, lo hemos terminado. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Pregunten ahora o callen para siempre. ¿Entendieron todo? Me parece. Sí, una pregunta. Dime. Digamos como que Adán cuando pecó en el jardín del Edén, Adán y Java, Sí. no se vieron desnudos, no se pudieron presentar delante de Dios. Y se presentaron cuando Dios le dio ropa a sus pieles, las pieles. Recién ahí se pudieron presentar, por así decir. Es como que uno sin la Torah y sin la interpretación del Mesías, uno, por más que quiera, no se puede presentar, porque es como que no puede hacer teshuvá. Sí, no. Sí, no. Mirá. Hoy les dije que el texto de Rab Shaul que dice que nos volvimos enemigos de Dios tiene que ver con Eijá, Lamentaciones, capítulo 2, versículo 5. La palabra Eijá tiene las mismas letras que las palabras Ayeka. Ayeka es la pregunta que Dios le hace a Adán. Ayeka, ¿dónde estás? A ver, Dios no sabía lo que había hecho Adán. Sí. Obvio que sabía. Y la voz de Dios se paseaba por el huerto. Es decir, la conciencia, el nivel de conciencia que Adán había recibido de la divinidad, se conectaba ese nivel de conciencia con Adán y le estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste, Adán? Ah, quisiste ser como yo y te dije que no hagas tal cosa. Y lo hiciste. Entonces Adán se escondió. ¿De qué se escondió? De su propia conciencia. Uh-huh. Una de las características de la divinidad, por así decirlo, es que es cristalina y pide de nosotros, para poder unirnos a él, que seamos cristalinos. Y Adán no podía ser cristalino, porque sabía que había hecho algo que estaba mal. Y si haces algo que está mal, Dios tiene que, papá, te tiene que corregir. Y ahí viene la corrección. ¿Y la corrección cuál fue? La muerte. ¿Por qué fue la muerte? Porque Dios cubrió de pieles a Adán y Eva. ¿Cómo las cubrió de pieles? Con animales que murieron. Sí. Se creó la muerte para que Adán y Eva tengan, ¿qué cosa? Cuerpo.
Y entonces Dios, con el cuerpo, lo sacó del jardín del Edén. Y ahí empezamos el reciclo, el volver hacia arriba. Con el paso del tiempo, aparece la Torá y aparece la posibilidad de recorregir las vidas. Pero, ¿a quién Dios le dio la Torá? A Israel. Muy lindo. ¿Pero quién era Israel? Eran los esclavos del faraón. ¿Pero qué es el faraón? Es el ego, del ego, del ego. A los esclavos del ego les dijo, esto sí, esto no, esto de esta manera, esto de la otra manera. O sea, a nosotros. Pero estamos ciegos todavía. ¿Por qué estamos ciegos? Porque todos tenemos Yetzer Hará. Vemos la vida con estos cristales. Si mis anteojos son rojos o verdes, voy a ver todos los objetos rojos o verdes. Estoy medio ciego todavía. Eso llevó a que Israel, en realidad, nunca pudiera vivir la Torá como debió haberla vivido. Y Dios, ¿qué tenía preparado? Un comodín, el Mesías, que es el ejemplo final de cómo tenemos que vivir la Torá. Cuando adoptamos eso, hacemos el proceso inverso que hizo Adán. Ahora voy a llevar tu pregunta más lejos. ¿Y qué pasa con un chico que nació en África y que nunca recibió, por dar un ejemplo, ¿no? Pobrecito chico, y nunca recibió una Biblia? Es fácil hago, ¿eh? Y el pibito le enseñaron macumba y hace macumba. ¿Dónde está el Dios bueno, que esto y que el otro y que aquello? El chiquito está condenado al infierno, a que se muera reventado en el infierno. Entonces ahí viene la explicación mística. La Torá no solamente es lo que está escrito, hay una Torá celestial. Hay ciertos principios de la divinidad que son los principios de la vida espiritual. De la vida espiritual, de la espiritualidad, no hablo de la vida espiritual del cristiano, del judío, del musulmán, sino de la espiritualidad, que tiene que ver con la vida interna. Y en ese interjuego está el Mesías. ¿Y cómo uno se conecta con semejante cosa cuando nunca tuviste una Biblia? Esto pasa porque somos muy etnocéntricos. Solamente nosotros tenemos la verdad y los demás van a ir todos al infierno. ¿Cómo puede pasar algo así? Cuando tu alma es cristalina. Cuando tenés una búsqueda genuina de la vida interior. Ahí Dios se mete solo y te va acomodando los patitos. Ahí aparece la función del Mesías. No importa si conoce que hay una historia de Cristo y Jerusalén, eso es humano, eso es anecdótico. Pero en la espiritualidad hay una acción que tiene que ver en el contacto de Dios con el hombre. Por eso hoy les hablaba qué pasa si es con el rabino, o qué es la revelación, o qué son las religiones. Son todos bastones. Por las dudas, les aclaro, esto que les estoy diciendo es cábala pura, no estoy inventando ninguna cosa. La cábala termina diciendo, en su desarrollo máximo, que el alma más desarrollada no tiene religión. De ningún tipo, ni judía, ni maometana, ni musulmana, es contacto con Dios. Ya desarrolló a Dios internamente. No que se volvió un Dios, sino que desarrolló toda su alma, entonces tiene contacto con la divinidad y no necesita religión. Y sin embargo se contacta con la realidad. Pero mientras estemos en un sistema religioso, vamos a estar atrapados por el paradigma de tengo toda la verdad y el otro no la tiene. ¿Qué diferencia hay? Sigo tu pregunta, Sí, sí. Gabriela. Te señalo porque estás abajo acá en la computadora. ¿Qué diferencia hay? Por dar un ejemplo muy burdo, esto es para que nos haga ruido, entre,
un cura que sigue al Papa, que habla de la Trinidad, que se come la hostia, que se arrodilla frente a las estatuas, pero que hace el bien, ayuda, hace el bien. Y, para nuestra imagen, un rabino ultra ortodoxo, que sabe cábala, que sabe esto, que sabe lo otro, pero que es egoísta. ¿Quién se desarrolló más espiritualmente? El problema es la hostia de la Virgen María, el Zohar, el Talmud. ¿Ese es el problema? Ese es el contexto. Ese es el contexto. Que para nosotros, que nos identificamos, sí, está todo bárbaro, pero es el contexto. El alma, cuando se contacta con la divinidad, puede vivir en cualquier cultura, en cualquier época y en cualquier lugar. Por eso se dice que hay una Torá celestial. Yo sé que esto rompe todos los moldes, yo comprendo esto, pero no quiero mentirles, no los quiero bajar a que el rabino Yosef Shemi tiene toda la verdad y esta es la única manera de judaísmo mesiánico y están todos equivocados y nosotros somos 15 personas que tenemos solamente la verdad de la existencia, porque sería seguir embarrándolos, y la verdad que no es esa la verdad. En todo caso, el rabino Yosef Shemi tiene, por eso mi canal el canal que hemos puesto en YouTube es judaísmo mesiánico según Yosef Shemi. Es mi mirada del judaísmo mesiánico. No es la única, la mejor y toda la verdad, es una. ¿Ustedes quieren la verdad? Bueno, contáctense con Dios. Porque ahí está la verdad. No la tengo yo ni la tiene ninguno de ustedes. La tiene Dios. Por eso el Mesías dice, yo soy el camino a la verdad y a la vida. Si lo seguimos a Él, es decir, vivimos la Torah como Él le enseñó, ese es el camino que nos lleva a conocer a Dios y eso nos trae vida interior. ¿Respondí la pregunta, Gabriela? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿O me fui por la rama? Bueno, un poquito, pero... No, un poquito se fue por la rama. No se fue por la... No se fue por la rama, no. ¿Qué pasa con un pastor que tiene su iglesia el domingo, pero que el tipo hace una obra, pero ayuda a los pobres, ayuda a los niños, hace esto, hace el otro, ¿qué lo hace? ¿Va a ir al infierno porque no cree en Yeshua? Es que la religión es el medio para llegar a Dios. ¿Cómo? La religión es el medio. Es La el medio religión que cada uno tiene. es el bastón. Claro. La religión es un bastón. Por eso la Torah no es una religión. La Torah es una forma de vida. Es una forma de vida que direcciona nuestra personalidad, hacia dónde ir. Es una guía, necesitamos un mapa. No somos tan genios que la sabemos toda. Necesitamos un mapa. Después cuando vos caminás sobre el mapa, es cuando realmente vas aprendiendo. Y ahí vienen las trampas. Caminás sobre el mapa y tu manera de caminar es la única, la mejor y la perfecta, que es la religión. Cualquier religión, cualquiera, de cualquier tipo. Así que... Por eso Yeshua dio el ejemplo del publicano y el fariseo. ¿Qué ejemplo dio? Dígalo. Que el publicano fue y se arrepintió, mientras que el fariseo hizo una larga oración dando gracias por todo lo que no era y todo lo que era. Exactamente. La religión te va a llevar a tal o cual cosa y la sinceridad te va a llevar directamente a otra. Y es muy interesante que en el pueblo de Israel, que tenemos nuestras tefilot, que es un libro así que ustedes todos conocen, bla, 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 se dignifica mucho la oración de Moisés cuando su hermana, nada más su hermana habló mal de él y tuvo la llorada que dijo, por favor, perdónala. Ya está, listo. No tuvo 4 horas desangrándose y gritando y saltando. Dios, por favor, perdónala. Ya está. La oración con Dios, la impronta con Dios, cuando es sincera y cristalina, ni palabras necesitamos. Ni palabras necesitamos. Es el encuentro con la divinidad.
La religión te va a decir a qué hora, de qué manera, qué palabras, si decís esto, si decís lo otro. Tenés una bendición si haces tal cosa. Son niveles de conciencia. No digo que estén mal, digo que son niveles de conciencia. Cuando vas avanzando en el camino y sos activo y no pasivo, lo que hablé hoy, vas descubriendo nuevas y más profundas formas de conectarte directamente con la divinidad. Nuevas y más profundas formas. En el medio es muy bueno ciertas cosas. Cuidar el cuerpo, darle buena alimentación al organismo, porque el cuerpo es el vehículo del alma. Solamente por eso. Tener en lo posible pensamientos positivos, esto es muy importante, porque nos pone en positivo frente a la existencia, y la existencia, existir es estar en el medio del caos. ¿Por qué el caos? Porque es la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿A quién se le ocurrió que va a haber una pandemia en el mundo en esta época? Sin embargo, Dios manda las cosas. Entonces, estar siempre en positivo nos baja el nivel de estrés. Si tenemos menor nivel de estrés, estamos mejor predispuestos. Todas estas cosas son positivas, son hermosas, está perfecto. Lo fundamental, ahora es lo fundamental, que es un paso más arriba, es ser cristalinos con la divinidad. ¿Nos gusta la plata? Hay que decírselo a Dios. Dios, me gusta la plata. Y no hay que ser unos hipócritas, no, que el Señor, que me gusta la plata, me gusta la plata. Ya está. ¿Me gusta el chocolate? Me gusta el chocolate. No, pues en serio. Y tengo que vencer esto, que no tal cosa, y que Señor, y dice, todo mentira eso. Eso es todo mentira. Cuando querés vencerlo, lo vas a vencer. Vas a poder. Y si no podés, es porque tenés que seguir teniendo la experiencia de pasar determinadas cosas. Por eso hay que ser cristalinos. Hay que ser cristalinos. Ser cristalinos es la puerta de la Torá celestial. Ser cristalinos es la puerta de la Torá celestial. Pero esto es muy en serio. No es ser cristalinos con la divinidad, porque Él nos conoce. Es ser cristalinos con nosotros mismos. En realidad, lo miré así porque lo quiero, o en realidad no lo soporto y pongo cara de alegría. No, no te soporto y pongo alegría. Eso es el cristalino. Y decirlo. No, bueno, a uno a sí mismo. O sea, si uno puede ver su propio error es cuando puede empezar a mejorarlo. Mientras nos mantengamos en la hipocresía de Adán, que se quiso esconder, vamos a obtener lo que obtuvo Adán, la muerte. Es decir, nos vamos a alejar de la divinidad. Déjenme contarles algo más. Cuando tenía mis primeros años, en aquellas épocas que era tan joven, yo pensaba que tenía que cambiar el mundo. Y en este sentido, en este sentido. Soy judío y creo en Cristo. Los judíos no creen en Cristo. Pero los cristianos se mandaron inventaron algo. Tengo que empezar, tengo que cambiarlo todo. ¿Cómo hago? Con el paso de los años, aparecieron muchos otros que son judíos, que creen en Cristo, que empezaron a hablar de Yeshua. Y aparecieron muchos judíos que empezaron a hablar bien de Yeshua. Fíjense lo maravilloso que es el accionar de la divinidad. Entonces, son camadas de almas, X almas, que vienen al mundo y que producen transformaciones.
Entonces, ¿cómo una persona de acá se conecta con una persona de allá? Se conecta con una persona del otro lado. Pues son los tiempos. Realmente son los tiempos. Así que, por así decirlo, que es a lo que quiero llegar, la Torá celestial está al alcance, está ahí. Está ahí. Hay que internalizarla nada más. Hay que internalizarla. Y eso trae el conocimiento más profundo de la divinidad. Todo el resto son bastones. Está muy bueno estudiar la Torá, los Midrashim, el Talmud, el Zohar, la Iglesia Católica. Está bellísimo, todo muy lindo, son todos bastones. El final de la historia es tener internalizada la conexión con la divinidad. Eso es algo que todos tenemos, pero que por niveles de conciencia nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta es cuando nuestra Neyamá, explicado así, se ilumina. Entonces ahí somos una luz en el medio de la oscuridad. Bueno, me fui por las ramas, ya, listo. Ya, hoy hablé demasiado de mí, no me gusta hablar de mí. Pero bueno, algún día me voy a morir, tienen que saber todo esto. Pues, ¿cómo me van a venerar como un santo? Eso sí, en vez al salón, cuando yo no esté, la camiseta de Independiente tiene que estar colgada al lado de mi foto. Y yo tengo el carnet de cuando era socio Independiente. Tenía 16 años. Ese carnecito, esa fotito, así me van a recordar. Hágate yugar, Rabino. Tenía pelo. Lo que pasa es que vos naciste en una generación posterior, sos un nene todavía. Vos no viste las grandes glorias. Nuestros padres. El mérito de nuestros padres. El mérito de Bocini. Marangoni, Bocini, era Marangoni, Justi Bocini y Burruchaga. El mérito de nuestros padres. Que quedaron allí. Bueno, gente, hemos llegado al capítulo 5 de Romanos, nos quedará el capítulo 6. Vamos a hacerlo el Shabbat entrante. Mientras tanto, saben todos ustedes que va a continuar la bendita, querida y nunca tan bien ponderada cuarentena. Por la información que estoy recibiendo, esto va a seguir para junio, todo junio largo, olvídense. Para mediados de julio, muy posiblemente también. Así que si alguna persona tiene alguna necesidad de orden económico o si tienen alguna necesidad muy grande, obviamente, económico, de alimentos, se comunica con el rabino, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Porque si no damos lo que recibimos de Dios, somos egoístas. Y si somos egoístas, nos estamos comportando como se comportó Adán, de querer ser como Dios, de lo bueno, lo malo, etcétera, y todo. Y uno solamente puede transformar el mundo que lo rodea. No tenemos que ir a la China para transformar a los chinos, por ejemplo, pobrecitos los chinos, ¿no? O ir al África para que los negritos pobrecitos sean blancos. O dejar que los negritos sean negritos y los blancos sean blancos. Entonces, si vamos a hacer el bien y vamos a transformar y vamos a compartir las bondades divinas, tiene que ser entre los más cercanos, no hace falta ir a otro lugar. Salvo que algunos reciban el llamado del Señor para ir a no sé dónde a hacer no sé qué cosa. Bueno, un super ya, misionero. cuestión de estilo. No me meto. Un super misionero. No me meto. Por ejemplo, hay gente que se recibe de doctor y le da mucha tristeza el sufrimiento en el África, se da mucho de las tribus y se van al África a vivir como africanos. Bueno, está bárbaro, está muy bien. Nosotros creo que ninguno tenemos ese problema. El único problema que tenemos nosotros es que todos queremos ir a Israel, pero no tenemos un mango, para ser claritos. Y este país no nos ayuda, es un gran karma que tenemos, eso sí es un karma que tenemos, porque cada vez que hablamos de un viaje se dispara, ahora el dólar vale 120, que en realidad vale 69, sí, pero no lo conseguí, el que consigue es el 120. 120. Lo hablábamos con así un dólar no, a 20 pesos, 22 pesos. Claro. Igual no hablemos más de eso, porque cada vez que lo hablamos se nos va el dólar. Ya les dije, cada vez que el rabino organiza un viaje explota la Argentina. Por lo tanto,
juntemos dólares. La única manera es juntar dólares, de a 10, de a 20, de 100, de 50. Cuando llegamos a $3.000, tenemos el dinero como para poder ir a Israel. Es así. Menos de eso, olvídense. Menos de eso, no. Entre una cosa y la otra, $3.000. ¿Cómo hacemos juntar? No hay que esperar los $3.000, porque no vas a poder juntar nunca. Entonces, ¿cómo haces? Juntar de a 10, de a 5, de a 20, de 100, de 50. Lo vamos juntando y cuando lo tenemos, podemos hacer un viaje y podemos hacer una de las cosas más lindas que hay, que es estar en la tierra de Israel, que es una tierra muy particular, pero eso lo tienen que vivir, porque yo se los voy a contar y es todo muy lindo. Cuando llegué lloré, se me caían las lágrimas. No podía creer de lo que estaba pasando, pero tienen que vivirlo, tienen que estar ahí, y ahí van a entender por qué Jerusalén es el centro del mundo. Y eso no es por el mérito del pueblo judío, porque Dios puso algo ahí que sabrá Dios qué es, pero que te atrae, es un imán que te atrae, es impresionante, la verdad que es impresionante. Así que hay que juntar dólares. Si no, Germán me dijo que les iba a pagar el viaje a todos. El mejor chiste de todo, Rabino. Ahí está. Volvió Germán a la vida. Ahí habló, mira. Germán saca la tarjeta y listo, nos vamos todos. Acá hasta 20 personas pagan. Al que le está yendo bien es a Cristian, allá en Mar del Plata, así que él va a hacer un... No sé, de acá. Cristian, sí. Cristian, mucho 10 a rabos, te está dando. Leudó como loco. Sí, sí. Bueno. Y Shabbat. ¿Cómo? Y Shabbat, mucho Hametz. Es así la cosa. Bueno, gente, nos veremos a las 7 para Abdalá, para cerrar este Shabbat. Descansemos lo que queda. En la próxima vida se le